Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de México. Llevamos mucho tiempo intentando hacer un programa sobre nuestros hermanos iberoamericanos. Nos lo han pedido todos ustedes. Ha sido una reivindicación constante que parecía que habíamos olvidado a esa parte del mundo y desde luego no la habíamos olvidado porque, como digo, para nosotros son países muy queridos con los que compartimos historia, cultura, tradiciones, lengua y hasta religión. Y por lo tanto, como digo, no les habíamos olvidado en absoluto y de hecho hoy empezamos con este programa sobre México que continuaremos con otros países. Y para hablar de este país tan sumamente querido, contamos con nosotros, con un invitado que es la primera vez que acude, con otros ya conocidos de ustedes y les voy a pasar a presentárselos. Empezaríamos por José San Martín, profesor de la Universidad de Alicante, pero sobre todo un grandísimo experto en análisis de inteligencia, en seguridad internacional y también en blanqueo de capitales. José, bienvenido. Muy amable. Continuamos con el general de brigada, Marín Bello Crespo, ya el conocido de ustedes. Como les dije en un programa anterior, cuando yo era cadete, él ya le conocía como una persona de reconocido prestigio en España, precisamente sobre los temas de geopolítica, de geoestrategia, una persona absolutamente solvente y que también nos dará muchísima luz sobre este país, como digo, tan querido que es México. Mi general, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos con Jessica Cohen, esta chica tan sumamente joven, pero que, como también les decía en un programa anterior, es uno de los referentes ya en España sobre el análisis de inteligencia, análisis de seguridad internacional, y es un grandísimo prestigio y un grandísimo honor que hoy nos acompañe en este programa. Jessica, bienvenida. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a José María Blanco. El José María es el director, nada más y nada menos, que del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, es decir, un sitio muy importante, serio, solvente, riguroso y por lo tanto también nos va a aportar muchísima luz a lo largo de este programa. José María, bienvenido. Un placer. Pues comenzamos ya con la primera pregunta que le voy a lanzar a José. José, parece mentira que un país tan rico, absolutamente en todo, con casi 120 millones de habitantes, 4 veces España, 12.000 kilómetros de costa, con naturaleza exuberante, variada, rico en agricultura, en minería, en agropecuaria, absolutamente en todo, y por supuesto en recursos energéticos. ¿Cómo puede vivir, en cierto sentido, en el pequeño caos en que se encuentra, o por lo menos que nos llega a nosotros que viven ese caos? ¿Qué sucede en este país exactamente, José? México es un continente en sí mismo. México abarca todo. Y esa es su historia, desde el siglo XIX en que se constituyó como Estado-nación. Hay que tener presente que México, como tal, ha tenido épocas de enorme desarrollo, siendo una potencia más avanzada que España y que otros países de Europa, por ejemplo, durante largas décadas, y México ha tenido recaídas, como también le ha ocurrido a muchos otros países. El problema actual está bastante concentrado en unos territorios muy determinados. El resto del país sigue funcionando francamente bien, en líneas generales, pero se están generando unas, digamos, desuniones y unos problemas masivos que están afectando por general incluso la moral cívica. La incapacidad que ha demostrado una parte de los poderes públicos para combatir la criminalidad organizada ha derivado en fenómenos de paraterrorismo. Y este es una de las cosas fundamentales del desmoronamiento de la moral pública, en el sentido fundamental del término. O sea, tenemos policías que están desmotivados, tenemos militares que están desmotivados. ¿Por qué? Porque no ven ejemplaridad moral en aquellos mandos que debieran dirigir el país, tanto en la política como en sus propios estamentos. El resultado es el previsible, hundimiento moral. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Pero en tanto no se restaure la moralidad pública en México, siguiendo parámetros weberianos, dicho claramente, el problema no se resolverá. No se va a resolver con dinero, no se va a resolver con más inversiones, se tiene que resolver con buenos y eficientes servidores públicos que den ejemplo y que sean honrados, en su vida privada y en su vida profesional. Entonces, por lo que nos cuenta José, Jessica da la impresión de que el principal problema pudiera ser la corrupción. Corrupción no solamente en los estamentos, a lo mejor policiales, o en la burocracia, sino incluso en el estamento político, que debería ser el que debería dar el mayor de los ejemplos a la ciudadanía. ¿Coincide usted con esa opinión, Jessica? Sin duda es un problema flagrante en México, ¿no? Se acaba de publicar a principios de año otra vez el barómetro de corrupción e índice de paz también de México. México a nivel de corrupción, dentro del listado de 183 países creo que está en torno al 60 y pico puesto, en un nivel muy alto de corrupción, pero si nos fijamos en países solo de OCDE está en el último puesto.
Eso en términos generales puede quedar muy abstracto, pero si nos fijamos en México, en la estructura que tiene, tenemos que entender que si bien en muchas naciones tenemos corrupción, ¿no? Y siempre tenemos que hablar de nuestra primera, en México es algo generalizado en todas las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Policiales, obviamente, militares, obviamente. Un policía en México cobra menos de la mitad de un sueldo de, por ejemplo, una persona de seguridad privada, ¿no? Ya ahí tiene mucho que ver con el tema de la cultura, la formación, esa moralidad que se les pide, esas exigencias que tienen para entrar en el cuerpo. A nivel de instituciones públicas, gubernamentales, son esferas totalmente corrompidas. La única forma de un crimen organizado de actuar en un país es tener acceso a la esfera, por ejemplo, política. ¿Para qué? Para poder actuar, ¿no? De forma tranquila. Obviamente es otra parte más de actuación de ellos, pero a nivel también social. Igual que hay una cultura de violencia en muchos países de este entorno, hay una cultura de corrupción. ¿A qué afecta también esto? Y México es muy llamativo al tema cultural o al tema social, ¿no? En el momento que capturan, por ejemplo, a un narco, a las 7 horas hay más canciones en YouTube atribuidas a un capo de un cártel que a una persona como fue en su día Mandela o otra persona. Qué triste. El José María, también nos comentaba José que uno de los problemas es el narcoterrorismo. ¿Cómo está exactamente la situación ahora mismo? El enfrentamiento sobre todo entre bandas rivales, entre esas bandas rivales también con la policía, ¿cómo afecta a los ciudadanos? Porque se habla de auténticas barbaridades, se habla de decapitaciones, de desmembraciones, de violaciones sistemáticas. ¿Cómo está la situación ahora mismo con el narcoterrorismo? Yo no sería tan, quizás, no sé si utilizaría ese término, siendo cierto que cada vez vemos una evolución hacia fenómenos combinados y fenómenos híbridos. Evidentemente utilizan tácticas de ese tipo, pero a nivel como atentados en el propio sentido que solemos entender en Europa, en otros lugares, bueno, pues sería quizá un poco diferente. Nosotros hemos hablado en alguna ocasión, en algún documento que hemos publicado, de narcoinsurgencia, ¿no? Porque es el control de los espacios y todo lo que hay en el espacio, la política, la economía, las instituciones, la cultura y la sociedad, ¿no? En ese sentido, sí. Pero sin duda, en la situación actual y en los últimos años se viene produciendo pues, una fragmentación del crimen organizado. Hay varios factores, está el descabezamiento de grandes líderes, todos los famosos grandes capos del narcotráfico que supuestamente acudieron a esa famosa convocatoria en Acapulco en el año 1989, en el que se divide el negocio del narcotráfico, ¿no? Organizada por Félix Gallardo, el padrino. Pues prácticamente todos están detenidos o han sido abatidos. Si bien son sagas familiares que también continúan, ¿no? Toman esa herencia. El fenómeno de esa cruenta lucha de tantos años entre este tipo de grupos y luego pues la falta de, yo creo, del entorno local como centro de acción del narco. Ese entorno municipal, ese entorno local no es capaz de ofrecer soluciones alternativas a los jóvenes, ¿no? Soluciones políticas, soluciones sociales. Yo creo que esos son los factores, o parte de los factores que han podido llevar, bueno, pues este fraccionamiento actual en el que, bueno, pues se juntan multitud de grupos, algunos son grupos armados al servicio de grandes cárteles. Los cárteles, digamos, los grandes cárteles han bajado su capacidad de influencia, quizás, bueno, Sinaloa y el emergente nuevo cártel de Jalisco Nueva Generación sean los más pujantes. Por lo tanto, ahora mismo, bueno, estamos en una situación de una batalla de todos contra todos, ¿no? Y eso. Nos comentaba el José María y también José, mi general, que esto afecta, pero no a todo el país. Este narcoterrorismo, narcoinsurgencia, como apuntaban. Entonces, hay gente que apunta que México es un estado fallido, en el sentido que no es capaz de controlar todo su territorio, a toda su población. Pero quizá no deberíamos, para hablar con mayor propiedad, decir un estado con fallos más que un estado fallido, que es una palabra mucho más gruesa. Sí, en el 2010, en la Secretaría de Estado norteamericana se contemplaba a México como un estado fallido. Es evidente que no todo el territorio de México, ni mucho menos, está sin control por parte del gobierno. Hay 8 estados fundamentalmente en los que el descontrol del gobierno es más acusado, y en algunos de ellos, como en Michoacán, pues han creado grupos paramilitares y han tenido que desplegar el ejército para desarmarlos. Incluso adoptar una solución que es integrarlos en milicias rurales y darles una cierta, credibilidad legal, ¿no? Pero no, evidentemente no es un
no es un Estado fallido, siempre ha sido un Estado débil. Es decir, que la situación del Estado mexicano como institución, desde su independencia, casi es un Estado que no tiene la fuerza suficiente ni siquiera para mantener sus fronteras. Prueba de ello que entre 1835, en que perdió Texas, y 1853, pues perdió todos los territorios al norte del Río Grande que había heredado de España. Y desde ese momento, pues sus fuerzas armadas, digamos que son las últimas responsables de establecer el control del gobierno y del Estado sobre todo el territorio, no han sido incapaces de hacerlo. Pasó con la Revolución, y aunque los militares en México han tenido muchísima importancia, los líderes militares, Cárdenas, Porfirio Díaz, Plutarco Elías Calles, Santana, pero el ejército mexicano como tal ha sido más un problema que, digamos, la solución a los problemas de control del Estado. José, recientemente Fernando del Paso, el escritor mexicano que ha recibido el premio Cervantes, durante la ceremonia de recepción de este premio, hizo un discurso muy duro contra México. Decía que la situación está empeorando, la situación de desigualdades sociales, de corrupción, de miseria, que los políticos no hacen nada. ¿Fue un discurso excesivamente de carga política o describe la realidad de que México es incapaz de avanzar por sí mismo, de solucionar sus propios problemas? Del Paso es un grandioso escritor, un hombre admirable y de una obra que tiene una pulcritud en lengua castellana comparable a los mejores escritores del siglo de oro. Noticias del Imperio sigue siendo algo único en el mundo, y cuando él no esté entre nosotros, que Dios quiera que viva muchísimos años más, pues seguirá perdurando en la memoria por esa gran obra. Lo que dijo fue una denuncia pública respecto al desamparo social en que se encuentra una parte importante de los mexicanos. Esa fue la impresión. Él se puso en el lugar de los mexicanos humildes que buscan el alivio, el consuelo y el apoyo del Estado de Derecho y no lo encuentran. Por diferentes motivos, no porque todo el Estado falle o se hunda, sino simplemente porque una parte del Estado no puede llegar. Y de pronto hay redes tentaculares, típicamente mafiosas, reproduciendo modelos que ya conocemos en otros lares, donde el Estado queda completamente cooptado, controlado y sometido. Eso es lo que él está protestando. Y ahí se generan, evidentemente, fenómenos de brutal desigualdad. Aunque parezca insólito, durante la etapa del PRI, del poder monolítico, omnímodo del PRI, había menos desigualdad que ahora. Precisamente, Jessica, se estima que prácticamente el 50% de la población mexicana vive por debajo del umbral de pobreza, que se dice pronto, y de ellos un 15% en extrema pobreza. Efectivamente, esto es un poco la consecuencia de todo lo que estamos hablando, pero lo que llama la atención es que no había habido movimientos insurgentes más importantes, precisamente al amparo o justificándose en esta desigualdad, que no haya habido movimientos, llama muchísimo la atención. ¿Por qué no los ha habido? ¿Este es un pueblo adormecido? ¿Es un pueblo tranquilo? ¿Es un pueblo pacífico? ¿Cuál es exactamente la idiosincrasia de este pueblo mexicano? En la línea que comentaba José, que yo también creo que ha sido una denuncia social, no la exposición del autor, no tanto no es que no haya movimientos, pero por ejemplo los movimientos indígenas mexicanos, que son los que son capaces de incluso expulsar megaproyectos de muchos millones de dólares y también de intereses políticos de varios estados del territorio, tienen una capacidad de movilización muy amplia y están continuamente desde, por ejemplo, el secuestro y desaparición de los hijos de Ayotzinapa, que le llaman, que fue de las últimas movilizaciones que se sigue repitiendo todos los 26 de cada mes, están continuamente en movilización. Tampoco es algo, por ejemplo, que quizá España nos lleva tan continuamente. La diferencia que creo que puede haber detrás de la existencia o no de movilizaciones, que sí las hay y muy continuas, a un levantamiento, por decirlo de alguna forma, es que es gente que vive amenazada. Si tenemos en cuenta que es gente, por ejemplo, que ni siquiera en su día a día, en sus problemas cotidianos, es capaz de denunciarlos o manifestarlos, ¿no? Con una cifra negra de delitos en torno a 92-98% de los delitos, dependiendo cuál sea la temática, es porque esa gente no es capaz de acudir a una institución, sea policial o sea de otra índole pública, a denunciar lo que se está pasando por miedo incluso a represalias. Entonces, un levantamiento, incluso con quejas ya más masivas, se ha visto también esa actuación por parte de las fuerzas de seguridad
una actuación militarizada, como también estamos viendo en otras naciones vecinas de México, es algo que solamente que tengan miedo a realizar. Pero movilizaciones las hay todos los días en México. Claro. José María, según Trump, uno de los futuribles presidentes próximos presidentes de Estados Unidos, dice que se está produciendo una invasión silenciosa de mexicanos en Estados Unidos. Y si es cierto, si miramos el mapa de dónde están situados esos 12 millones de mexicanos legalmente establecidos en Estados Unidos, y legalmente probablemente sean el doble o más, son en los territorios que México perdió en su momento en la guerra con Estados Unidos, es decir, todo el sur y sobre todo el oeste de Estados Unidos. ¿Usted cree de verdad que se está produciendo esa invasión silenciosa, que al final en todos esos sitios se va a terminar solamente hablando español y que Trump tiene razón al temer esa invasión? ¿O eso es lo lógico en cualquier estado en esta naturaleza, pensando que es un país pobre, que trata de emigrar al país más rico, que donde puede tener más oportunidades, que simplemente es una situación de normalidad que no tiene nada que ver con una invasión, ni que por supuesto van a cambiar el modo de vida de ser de Estados Unidos? Bueno, a mí me cuesta mucho ya, ¿no?, en pleno siglo XXI, hablar de esos términos como de invasión o similares, ¿no? Llevamos no sé cuántas décadas hablando de una aldea global, pero la aldea global es mientras todo vaya muy bien, ¿no? Cuando las cosas no van bien, la aldea global no, vete tú a tu pueblo, yo me quedo en el mío, ¿no? Eso lo estamos viendo en todo el mundo. Evidentemente esos flujos, en muchos casos marcados, flujos sur-norte, son constantes a lo largo de la historia y en un montón de zonas geográficas del planeta. Y claro, y luego la presentación de México como un foco de problema a mí me desagrada mucho, ¿no? Y también me molesta, y entiendo que al pueblo mexicano le moleste muchísimo, ¿no? Es decir, no podemos hacer un simple análisis de la situación de México pensando solamente en México. Y evidentemente en la situación actual de México hay muchas circunstancias que tienen que ver con Estados Unidos, con las políticas que ha seguido Estados Unidos en el tema de drogas en América Central y Sudamérica. Tiene que ver con esos prejuicios, ¿no?, o esas quejas hacia lo que de México llega a Estados Unidos, que en el ámbito de la cocaína es por una demanda que existente en Estados Unidos, pero no hay la misma, digamos, sensibilidad hacia lo que pasa de Estados Unidos hacia México. Y en este caso estoy hablando de armas, ¿no?, un continuo fluir de armas de norte a sur, y ahí no somos tan, ¿no?, o no lo ponemos eso tan en los medios o tan en el foco del problema. Es un problema también fundamental o gravísimo. Entonces, bueno, pues el tema de los flujos, evidentemente, pues es un problema en el que estamos ahora mismo, yo creo que en todo el mundo, y mientras perduren, y yo creo que es donde hay el gran problema que tenemos presente y en los próximos años, los conflictos serán un potenciador de todas las demás amenazas que contemplamos habitualmente en estas estrategias de seguridad nacional que elaboramos. Los conflictos incentivan el crimen organizado, insurgencias, desplazamientos masivos, inmigración, crisis humanitarias. Mientras no pongamos coto a este tipo de conflictos, que no sabemos cómo gestionar, pues seguiremos teniendo este tipo de situaciones. Una cosa, por favor. Yo voy bastante a Estados Unidos, tengo muy buena relación con ellos y trabajo bastante intensamente en diversas materias sensibles con los norteamericanos. Ellos, el compromiso que tienen es no contra México, sino contra la delincuencia y contra el crimen. Y lo que les preocupa abiertamente es que México se pueda convertir en una bomba que reviente y que acabe arrasando lo que queda de Estado de Derecho, que es mucho todavía, aunque parezca lo contrario desde aquí, y que eso acabe convirtiendo a México, por lo menos, que en un reino de taifas o una sucesión de reinos de taifas donde prácticamente no haya ningún tipo de autoridad que pueda vertebrar un país que se llame como tal. A partir de ahí, el gobierno norteamericano está invirtiendo muchísimo dinero para ayudar a las fuerzas policiales, pero sobre todo a unos segmentos muy determinados, los no corrompidos. ¿Qué ocurre? Ese dinero está yendo a formación, preparación, alta cualificación, etcétera, etcétera, está yendo a quien debe ir, ¿no? Quien no recibe ese dinero queda señalado. Eso se hizo también con el Plan Colombia y funcionó francamente bien. La Colombia de antes de Uribe y la Colombia con Uribe son dos mundos. Se diga lo que se diga y se piense lo que se piense políticamente. Y eso es lo que está intentando aplicar el gobierno norteamericano actual. El caso de Donald Trump, aparte de la parte folclórica que él representa y toda la teatralidad que a él le encanta simbolizar, yo creo que es un tipo bastante más convencional de lo que se puede imaginar uno, que en el caso de que llegara presidente él o Hillary Clinton, la política no va a disentir mucho de lo que ha sido la línea de seguridad nacional, y es proteger la frontera,
proteger a los que residen dentro del país, o sea, a los que residen de una forma legal o paralegal, si se quiere llamar así. La inmensa mayoría de mexicanos que viven en Estados Unidos, eso está muy estudiado, se sienten solidarios con Estados Unidos y de hecho no quieren volver a México en la mayor parte de casos, porque para ellos Estados Unidos es el pan de cada día, la tranquilidad, la seguridad y el futuro de sus hijos. Tienen todo lo que no pudieron tener en su país de origen. Su objetivo no es la sedición, ni mucho menos la integración de una parte del territorio norteamericano dentro de, lo cual es una quimera, eso ni con el telegrama Zimmermann de la Primera Guerra Mundial fue creíble, ni hay que volver ahora al Tratado de Guadalupe Hidalgo, es absurdo y es una cosa totalmente pretenciosa. Pero lo que sí que pretenden ellos, su objetivo es convivir e integrarse. Y yo voy a ser un poco malicioso con usted, si me lo permite, Jessica. Usted ha hecho una loa a Estados Unidos, a la labor de Estados Unidos. Estados Unidos es cierto que controla esos 3.000, algo más de 3.000 kilómetros de frontera que tiene con México, de un modo muy estricto para impedir esa inmigración ilegal. ¿Por qué no hacer lo mismo con el tráfico de armas, de esas más de 25.000 armas que llegan todos los años procedentes de Estados Unidos y que entran en México? ¿Por qué no hace ese mismo esfuerzo si de verdad tiene esa preocupación por la seguridad, que esos estados próximos a la frontera mexicanos no se destabilicen lo suficiente como para perjudicarles a ellos? Muy simple, por el mismo motivo que no puede controlar toda la inmigración ilegal. Siguen entrando cada año inmigrantes ilegales, no solo de México, sino de muy diferentes países, y siguen saliendo de Estados Unidos armas de forma ilegal por muy diferentes conductos, generalmente a través de mafias y de sistemas mafiosos y redes casi conventuales que permiten las ramificaciones de las armas. O sea, eso no es una política del gobierno de Washington, eso va contra la política del gobierno de Washington y, por supuesto, contra el ejército de Estados Unidos, y no digamos ya que se siente muy amenazado con ese tráfico de armas, y no digamos ya todo lo que son los sistemas de seguridad propios, FBI, CIA y las otras, bueno... múltiples agencias. Sí, el número podríamos discutirlo, eso daría para otro programa. Sí. Jessica, ¿usted quería apuntar algo? Sí, bueno, en respuesta, iba a utilizar también el argumento de las armas, no en respuesta obviamente al PP, sino por las acciones puras de Estados Unidos, ¿no? Sin quitar la intención de que Estados Unidos obviamente quiera evitar problemas que todos nos preocupa, o tenemos naciones quizá con ápices de inestabilidad, aunque no sean de todo inestables cerca, el tener más o menos controlado el terreno. Creo que habría que poner sobre la mesa también muchas variables, ¿no? A Estados Unidos, por ejemplo, siempre se ha preocupado de, bueno, siempre desde los 80, de desplegar agentes de la DEA en territorios como Colombia de producción o México de paso de droga, cuando no reconocía un consumo de droga interno. Eso ya es atajar la mitad del problema de puertas afuera, ¿no? O, por ejemplo, por no coger el mismo argumento de las armas, que es de vital importancia porque Latinoamérica está, bueno, infectada de arriba abajo de armas. Por ejemplo, ahora mismo los cárteles mexicanos y las bandas de menor tamaño han llegado a movilizar más barriles de petróleo al año que la propia Pemex, que es la petrolera más importante de México. Los únicos juicios donde se ha conseguido demostrar que se vende petróleo movido por estos cárteles es en el sur de Estados Unidos. O sea, también pasa no solo el tráfico de drogas, sino otros tráficos ilícitos. Entran perfectamente en Estados Unidos. No quiero decir que no sea sencillo pararlos, ¿no? Pero las políticas no se pueden emplear de puertas afuera. Ha apuntado usted dos temas interesantísimos. Por un lado, Pemex, precios del petróleo, que ahora se lo preguntaré a José María, pero me gustaría que abundara usted un poco más en el tema de las drogas. Es cierto que México lo que ha sido no es un productor de drogas, sino un traficante de drogas proveniente de estos países hacia el principal consumidor, como usted bien ha dicho, sobre todo que se extrema ese consumo a partir de la guerra del Vietnam y de las personas que vienen procedentes de esa guerra, que vienen en algunos casos destrozados psicológicamente y que necesitan imperiosamente drogarse para intentar seguir viviendo. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Porque se habla de que se están yendo sobre todo las drogas sintéticas, en algunos casos elaboradas con productos, las sustancias primas que provienen de China. ¿Cómo es exactamente ahora mismo la situación de la elaboración, si es que se produce en México, de esas drogas para exportarlas a Estados Unidos? Es absolutamente variopinta dentro del contexto mexicano. Siguen existiendo los cárteles tradicionales en tanto a dar paso de transporte de droga, no solo al norte del continente americano, sino a otros continentes. No se nos puede olvidar que a día de hoy siguen siendo los cárteles mexicanos los que mayor cantidad de droga y obviamente por ende beneficios obtienen y más relevantes y hasta ahora duraderos lazos internacionales están teniendo en todo el globo. Pero además de eso se está dando una situación de
a raíz del crecimiento de la renta interna en México, también se ha incrementado el consumo de la sociedad mexicana de drogas. Y esto que ha ido acompañado, no sé si primero o después, también de que México se está convirtiendo poco a poco en un cierto productor de droga. No obviamente de la droga que viene tradicionalmente del sur, colombiana, de otros puntos, de coca, de hachís, de otro tipo de drogas, sino sintéticas. Ahora mismo, por ejemplo, en Hidalgo, que es, dentro de estos baremos que antes comentaba, el estado más pacífico de todo México, con menos problemas de seguridad, menos homicidios, menos delitos atribuidos al crimen organizado, mayor eficiencia policial. Desde enero hasta ahora se han desarticulado más de 5 narcolaboratorios en el estado más tranquilo de México. Obviamente es una tendencia interna muy fuerte, ¿no? Que también podrá traer sus pugnas, y seguramente sean parte de ello, de las luchas internas, no solo las clásicas rivales entre cárteles, sino que estas organizaciones que tenían con cárteles de tú produces y yo te distribuyo, es que yo ahora también produzco. Claro. Hablábamos de Pemex. Parece ser que, dado los bajos precios que tiene ahora mismo el barril de crudo, Pemex está en una crisis enorme. Parece ser que ha anunciado que va a despedir a miles de trabajadores. Pero claro, es que ha sido uno de los grandes sustentos también del Estado mexicano. ¿Esto no puede colaborar todavía a empeorar ya la situación del país y que todavía haya más movimientos sociales, que todavía se aproveche por estos grupos criminales que mueven tantísimos miles de millones de dólares para intentar hacer con el control de nuevos estados? Pensamos de esos 31 estados más la capital federal. ¿Cómo está la situación ahora mismo con el tema del petróleo? Bueno, por supuesto que influye. Es decir, cualquier situación o cualquier conflicto vinculado a la seguridad tiene sus aspectos políticos, sociales y económicos. Los económicos son de primer nivel. Y más cuando estamos hablando de crimen organizado, y además objetivo es también el económico, ¿no? La situación yo creo que es insostenible. Creo que este fin de semana se publicaban, ¿no?, hace una semana, datos de Pemex de pérdidas del año pasado. Si no estoy equivocado, 32.000 millones de dólares de pérdidas. Eso es insostenible, evidentemente, ¿no? Peña Nieto inició un proceso de liberalización del sector energético muy importante, que ha ido funcionando en las distintas licitaciones que se han producido de manera diferente, pero sin duda todos los países grandes productores de petróleo están afectados enormemente por la situación actual. Pero luego además también está la propia confluencia del narcotráfico, que casi lo deberíamos dejar de llamar narcotráfico porque son multinacionales del crimen, en el propio sector energético, ¿no? Las alertas advierten de esa posible infiltración, evidentemente, del crimen organizado en la economía legal. Procesos que se producen en todo el mundo, y el sector energético es uno de los sectores, igual que han ido los transportes, igual que el sector inmobiliario, el energético es uno también clave, ¿no? Al margen del continuo menudeo de asaltos a ductos, lo que llaman la ordeña, de pinchar un ducto y extraer gas entonces, evidentemente, energía, crimen organizado, hay una vinculación. Mi general, usted hablaba antes de las Fuerzas Armadas, pero en realidad más que Fuerzas Armadas no deberíamos llamarle fuerzas de seguridad, porque teniendo en cuenta que tampoco tienen enemigos estratégicos, y más vale que no lo tenga, porque el otro es Estados Unidos, lo que se dedican básicamente es al apoyo, al control de la seguridad, y además parece ser que lo hacen con mayor solvencia. De hecho, la inmensa mayoría de la población está de acuerdo en la participación de estas Fuerzas Armadas en materia de seguridad, porque confían incluso más que en la propia policía y saben que cuando hay un problema grave tienen que acudir a ella si se quiere resolver. ¿Esta es así exactamente la situación? ¿Cómo describiría usted estas Fuerzas Armadas? Los resultados de la actuación militar en la lucha contra la insurgencia, la previsión de seguridad viene de una decisión del gobierno de decir que el tema del narcotráfico, del crimen organizado en general, porque como bien ha dicho José y José Antonio, el tema no es ya el narcotráfico solo. Ahí el menudeo, el robo y la sustracción de productos energéticos, de cobre, la extorsión a compañías mineras para que cedan al crimen organizado una parte de los minerales, etcétera. Es evidente que... Se permite hasta la protección de los lugares arqueológicos. Todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como todo está en general amenazado, pues en su día... vamos a ver, primero, el problema, uno de los problemas del que se derivan otros muchos, pues es de México, es tener el vecino que tiene, ¿no? No por el vecino que tiene, sino por la enorme asimetría en todos los aspectos entre su vecino y él, y por otro lado entre él y los que están al sur, ¿no?
Y esa asimetría determina también los objetivos geopolíticos y geoestratégicos de México. México no puede plantear unas fuerzas armadas que estén en condiciones de librar una guerra convencional contra Estados Unidos. Y sin embargo, al asumir como objetivo geoestratégico, el ejército de México tiene las mismas misiones que el español, que el francés y que el norteamericano. Primero, la defensa de la soberanía nacional, y segundo es la seguridad interior del país. Y es evidente que la soberanía nacional desde el exterior no está amenazada, pero la seguridad interior es muy precaria. Y en función de eso, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido diseñadas para centrarse en ese objetivo del Estado, que es la seguridad interior, considerando el crimen organizado un asunto de seguridad nacional, al nivel que podemos tener nosotros sobre otros temas de escudos antimisiles, etc. En consecuencia, primero hay que decir que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen un presupuesto que es la mitad del nuestro, para un territorio 4 veces más grande, que su material y su material no es que sea obsoleto, es que sirve el material que tienen las Fuerzas Armadas mexicanas al objetivo que persiguen, ¿no? Y el objetivo que persiguen pues es tener unas unidades muy móviles. Primero, si hay un caso en que nos invade alguien, pues desarrollar una guerra de guerrillas como hicieron los españoles en 1808, que es lo único que podemos hacer. Pero a nivel interior, construir y edificar unas Fuerzas Armadas que permitan el control del territorio, pues con muchas bases, basando, digamos, su organización operativa en las pequeñas unidades, batallones, compañías. No tienen cuerpos de ejército, tienen 3 brigadas y una brigada paracaidista. El resto son pequeñas unidades muy diseminadas por el territorio y además con la, digamos, obligación o el compromiso o el plan o la previsión de tener al menos casi permanentemente un cuarto de las Fuerzas Armadas dedicadas a la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué ocurre? Que cuando el presidente Felipe Calderón tomó esa decisión, que se llama la mexicanización del crimen, de la lucha contra el crimen organizado, que es involucrar a las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el ejército de tierra y la armada, en esa lucha, pues es el resultado, que mucha gente considera que un fracaso, ¿no?, es que el número de víctimas en la lucha contra la contrainsurgencia ha aumentado exponencialmente. El número de víctimas en continuos combates entre las Fuerzas Armadas y los cárteles y sus ramificaciones, pues ha generado una guerra, digamos, de guerrillas casi total, ¿no? Teniendo en cuenta además que México tiene un problema larvado en Chiapas y tiene otros problemas. Antes de los zapatistas hubo otros. Es decir, que eso que hablábamos antes de posibles movimientos y están ahí. En Michoacán se movilizaron 10.000 personas en fuerzas paramilitares. Hay más. Y hay más. Hay más. Es decir, y en Oaxaca y en Sinaloa no digamos nada, donde están los cárteles en Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, extrema derecha, Coahuila. Todo esto está motivando a mi juicio muchas veces pienso una colombización de México, ¿no? De que tú tengas un ejército preparado como el colombiano para una lucha contra insurgencia, con unos grupos insurgentes primero enlarvados y otros que están ahí sobre el terreno con la misma tecnología que el ejército mexicano, que tiene que ir pensando ya en artillería de mediano o de gran calibre y pensando en misiles contra antiaéreos, porque con lo que tiene las PANAR que teníamos en el Sáhara Occidental y con lo que tiene, pues no llega al nivel que está alcanzando de operatividad y de efectividad tanto el crimen organizado, que está dando lugar a que la gente no vea que el ejército... Que está hiperorganizado y que es hiperpoderoso. Hiperorganizado. Y entonces, y que está adquiriendo unas tecnologías que rebasan los 6.000 y pico millones de dólares de presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas de México. O sea que ahí tenemos un grave problema. Pues sí. Le voy a preguntar a José María. Hay quien cree que existe una guerra larvada en México entre servicios de inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia estadounidenses y los rusos,
curiosamente, se dice que la base más importante que tiene el FSB, el Servicio de Inteligencia ruso, la tiene casualmente o no casualmente en México. Evidentemente es la proximidad a Estados Unidos, su gran adversario, para intentar obtener esa información. ¿Y eso es así exactamente, José María? ¿Existe allí esa guerra entre servicios de inteligencia? Porque, entre otras cosas, es verdad que uno de los principales problemas geopolíticos o amenazas geopolíticas que tiene Estados Unidos es que Rusia llegara a establecer una base o un cierto control sobre el país allí en México. Yo en ese sentido no tengo información concreta o clara, ¿no?, de lo que puede hacer servicios de inteligencia. Han surgido en los últimos años noticias puntuales, detalles concretos, ¿no?, de posibles vinculaciones, ¿no? Pero no tengo una información concreta. ¿Puedo? Pues ahora, por favor, usted también como experto en inteligencia. Yo creo que el factor clave que va a generar estabilidad e inestabilidad en las próximas 2 décadas es China. Rusia y Estados Unidos más o menos son viejos enemigos que se conocen y de alguna manera respetan las normas, más o menos. En todo hay límites y extralimitaciones. En el caso de México, el CISEN y otros organismos de seguridad e inteligencia en el país han jugado varias cartas al objeto de conseguir el máximo, o sea, la vieja táctica de coquetear, ¿no? Bueno, están en su perfecto derecho y es muy legítimo, pero la alianza con Estados Unidos es inquebrantable. Ellos son perfectamente conscientes de que, digamos, la carta rusa es estacional y la de Estados Unidos es para toda la vida. Eso de entrada, y lo tienen muy claro. Y voy a dar 2 datos. Hay una emigración, entre comillas, no, es una forma de hablar, de mandos operativos de seguridad e inteligencia de países como Colombia, en mayor medida, a México, y de Israel también. Son profesionales, los de Israel básicamente son contratados para un tiempo determinado, unas condiciones muy concretas para entrenar, preparar a unidades de élite, que se espera que dentro de X tiempo, poco, cuestión de un año aproximadamente, estén ya las primeras preparadas y listas para tomar las riendas de la seguridad del país gradualmente. Llevará el proceso por lo menos 4 o 5 años. Y esa ha sido una decisión personal que ya tomó en su momento el presidente anterior, Calderón, y que el actual, Nieto, ha refrendado, con la mayor cautela y con la mayor prudencia, como debe ser. Tengo amigos míos, amigos de toda la vida, colombianos, por ejemplo, que han trabajado activamente en la lucha contra el terrorismo en Colombia y que ahora están en México, dirigiendo operativos y entrenando y formando, en formato de empresa privada y en formato de empresa pública, llámese como se quiera. Se está generando una duplicidad de lo que fue la fórmula exitosa en Colombia para combatir la locura terrorista, porque solo se la puede llamar de esa manera, y eso se está reproduciendo en México. También es verdad una cosa, el caso mexicano es muy diferente al colombiano, y hay que adaptarlo y hay que metabolizarlo. Y en México hay un potencial humano de altísimo nivel, de muy buena calidad, entre sobre todo el ejército. La unidad de Marina es extraordinaria, eso hay que decirlo claramente. Las unidades de inteligencia militar son altamente cualificadas y gente muy competente, y no digamos ya lo que es el servicio de inteligencia convencional, pero eso tiene que ser, digamos, puesto en marcha por aquellos grandes operadores. Y la colaboración colombiana viene por la vía de Estados Unidos. Hay quien cree, sobre todo los que tienen un punto de vista muy antiimperio, hay quien cree que eso, como dice usted, esa simbiosis entre los políticos mexicanos y Estados Unidos, en realidad se trata de una gran dependencia, cuando no incluso de cierta corrupción. Es decir, que en cierto modo es Estados Unidos el que impide a México el desarrollarse en mayor medida, pensando que puede ser un gran competidor. Es decir, le interesa a un país, hay quien cree que le interesa a un país relativamente estable, pero no absolutamente estable, con gran capacidad de desarrollo, porque de momento le compensa más. ¿Usted cree que eso es una teoría absolutamente Eso es una leyenda urbana que lleva medio siglo circulando y que no tiene ninguna demostración empírica? Que me den una prueba. Vamos a ver, ahí está el GATT, ahí está el Acuerdo de Comercio Internacional. Todo eso es propaganda política, bastante infantil y ayuna de cualquier idea intelectual. Pero es un tipo de mentalidad infantiloide, pues, que circula y que tiene éxito porque no requiere mayor pensamiento. Pero no hay ninguna prueba, no hay ningún dato, todo lo contrario. A Estados Unidos lo que le interesa es un país de clase media, estable, próspero, que funcione bien y que no haya ningún tipo de delito allí dentro. Porque todo lo que está en México, mal, salpica peor a Estados Unidos. Hablamos otra vez de los grupos narcotraficantes o narcoinsurgentes. ¿Qué solución se podría encontrar? ¿O es difícil cuando se mueve tantísimos miles de millones que es capaz de corromper absolutamente a toda la administración, civil, militar, policial? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Si la solución fuera fácil, ya alguien la habría tomado, por lo tanto no voy a solucionar
esto en este momento, aunque hemos encontrado a personas, ¿no?, en determinados ámbitos que han llegado a decir que era muy fácil solucionar la situación de México. Sí, algún profesor académico y demás. Pero bueno, si de verdad cogemos un poco lo que insinuaba José San Martín, de esa aplicación especializada hacia México de lo que fue el Plan Colombia, ¿no?, y ahora en la iniciativa Mérida, podríamos llegar a pensar quizás que estamos en la primera fase del proceso que pasó en Colombia, con todas las diferencias de países. Pero bueno, podría ser similar la parte de fragmentación ahora del crimen organizado, pérdida de poder de los grandes cárteles y bueno, lo que llamó Uribe Bacrin, o se ha llamado cárteles boutique también, ¿no? Faltaría la segunda, que es la complicada, ¿no? Debilitas estos grandes cárteles, generas un problema diferente, por lo tanto ya obligaría también una adaptación de políticas generales. Cuando hablamos de adaptación de políticas, siempre integrales y globales, no podemos dejar la parte social sin tocar o la parte económica sin tocar, hay que tocar todo, ¿no? O la lucha contra la desigualdad. Sería el fortalecimiento de instituciones. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Porque si donde hay que ofrecer a los jóvenes, por ejemplo, alternativas, ¿no?, ante la atracción que les genera el crimen organizado, atracción por muchos sentidos, porque el capo es el señor, es el padrino, es el que está manteniendo a toda una comunidad. Y además, como sucede con otros grupos yihadistas o similares, se vende una historia de éxito, ahí ligado una cultura también de éxito. Bueno, si esa actuación hay que ofrecer en el ámbito municipal, y el ámbito municipal, el enclave, la plaza, es lo que está absolutamente más infiltrado, pues ahí tenemos un problema de primer nivel, ¿no?, que llevará, bueno, pues llevará, si vamos a mejor o si se puede solucionar, llevará 25 o 30 años, como muchos otros problemas que creemos que se van a solucionar con un bombardeo similar en determinados sitios, y no, llevan temas de generaciones. Esa fortaleza institucional, bueno, pues yo creo que se van probando multitud de vías, ¿no? Bueno, ahora se trató de crear una gendarmería, claro, pero un proyecto que quedó muy corto sobre las expectativas y la idea inicial de Peña Nieto. Ahora tenemos el mando único policial. El mando único policial pues también se está aplicando de manera muy diferente y muy divergente. Y cada medida a su vez tiene sus pros y sus cons, sus ventajas e inconvenientes. Si unes todo el poder o unificas la policía en el ámbito de un gobernador, pues a lo mejor con controlar una sola instancia ya estás controlando todo, ¿no?, cuando antes tenías que ir a cada plaza. Por lo tanto, es un problema dificilísimo en el que yo, en cualquier caso, si no tocamos la parte social, yo creo que Plan Colombia, Iniciativa de Mérida, están muy centradas en el ámbito de fuerzas militares, fuerzas policiales, y generan sus efectos, sin duda, pero tenemos que buscar el equilibrio con este tipo de medidas también sociales, culturales y educativas. Por ejemplo, ¿por qué no hay un delito de enaltecimiento del crimen organizado? Por ejemplo, ¿no?, como tenemos aquí en España sobre otro tipo de fenómenos. Y ayuda social a la gente pobre. Claro. Grupos que tienen su religión, que tienen su ideología, que atraen a mucha gente joven porque es la demostración del éxito de salir de la absoluta pobreza y convertirte en millonario en poco tiempo. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Es la alternativa, además. Estaba pensando en la dimensión social. A mí a veces no soy capaz todavía de decir que, por ejemplo, el Plan Colombia haya sido ningún éxito. Obviamente, es un gran éxito que haya grupos como las FARC que tengan menos capacidad de actuación, o mejor dicho, menos actuación, porque hay capacidad que puede seguir latente, mientras que no se desmonte entera de actuación. Pero ahora mismo el gran problema de Colombia, si nos ponemos a pisar en ese ejemplo, es que el Estado se encuentra en la tesitura de no saber si cuando se desmantele toda la organización de las FARC, veremos si del ELN, los urabeños se van a hacer con esa parte, por ejemplo a nivel de criminalidad, y la sociedad qué hacer con ella, porque había familias enteras, comunidades enteras que vivían de eso. Si pensamos que eso es una figura de éxito y pensamos en el caso mexicano, que tiene muchas similitudes pero también muchas diferencias, no podemos ir como apuntaba José María, a temas militares o de políticas concretas de policía. Hay sociedades, hay pueblos enteros que están esquilmados, que están con ese miedo que antes comentábamos, porque están
teníamos el ejemplo de la Ciudad de la Muerte, ¿no? Ciudad Juárez hasta hace unos años a nivel internacional, pero es que hay otros en los que quien construye escuelas o quien da protección son los cárteles. Entonces, bueno, erradicamos los cárteles de un día para otro si pudiéramos, y luego ¿qué hacemos? Claro. Con esa cultura. Iba a preguntar a usted, ¿cuál es la situación, el contexto político ahora mismo interno en México? El partido en el poder, la oposición. Parece ser que Enrique Peña Nieto, el presidente, tiene un índice de popularidad bajísimo, que eso también es un problema. Si no hay líderes importantes que ejemplifiquen para todo el país, pues es muy difícil que el país evolucione. ¿Cómo es exactamente, para que todo el mundo nos entienda, los que nos están viendo y oyendo, cuál es la situación política en el país? Es muy diversa dependiendo del Estado. A nivel nacional no goza de ese éxito que se le procura mucho más al inicio de la legislatura. Mucho también vinculado por escándalos de corrupción asociados a él, a su familia y otras acciones que ha tenido que se le han atribuido durante los últimos años. Por no plantar cara con la vigencia que dijo cuando iba a llegar al poder al tema de crimen organizado tampoco, ¿no? Lo comentaba también José María, acciones que han ido saliendo, que no se ha comprobado su eficiencia, que ha vuelto a sacar otras antes de ver cómo se acababan de aplicar estas, la última, la del mando único, ¿no? Acaba de haber elecciones, ahora tenemos el 5 de junio elecciones hasta el rango de gobernador en muchos de los estados de México. Está habiendo otra vez casi tantas muertes de alcaldes o de opositores a estos puestos como los que había antaño. La situación estable no es, bien por esa penetración del crimen organizado, bien porque tampoco se atribuye esa credibilidad a la política, ¿no? Si se sigue la actualidad de México, hay continuas investigaciones abiertas sociales, no policiales, por filtraciones de conversaciones, de fotos, de relaciones directas entre los políticos como algo cotidiano con temas de crimen organizado. No tiene la política interna, los políticos no tienen una credibilidad social. Eso no es estabilidad, ¿no? Claro. Por mucho que se mantenga en el poder una persona. Tampoco atrae inversión externa, evidentemente. Les voy a hacer dos preguntas y eligen ustedes quién quiere contestar. ¿Es el turismo el futuro? ¿Tiene grandísimo potencial turístico esos 12.000 kilómetros de costa, la variedad, la riqueza cultural? Estamos hablando de uno de los países que más lugares turísticos tiene, o reconocidos por la UNESCO, históricos. O la otra pregunta, ¿cuál podría ser también el futuro de esa corrupción? ¿Es algo que está muy calado dentro de la población, o eso se podría extirpar de alguna manera? Turismo y corrupción. Bueno, pues sobre turismo, ¿qué podría decir? Pues también podemos contestar los dos. Por supuesto. El turismo México ya es un gran país turístico, ya lo es. Primero de América y 10º del mundo. Y 10º del mundo. Es un grandísimo país turístico. Lo que ocurre es que el turismo no es general. Yo creo que no hay mucha gente que vaya a ver, por ejemplo, Mexicali o Tijuana, porque no son sitios muy recomendables, pero sin embargo Cancún, Acapulco y todo esto, Puerto Vallarta para los norteamericanos, etcétera, todo lo que es y luego la gran profusión cultural, arqueológica que tiene México, que es un gran país. México no solamente es un país grande, pero creo que son 32 lugares arqueológicos reconocidos por la UNESCO. México es un inmenso país, no un país inmenso, que también, sino un inmenso país desde el punto de vista cultural, demográfico, la variedad de lenguas, de culturas, porque aquí, como decía Octavio Paz, ¿no? A lo mejor alguna vez habrá que desprenderse del imperio azteca, es decir, que es que tampoco los aztecas no es un país azteca, es un país de aztecas y muchos más, ¿no? Y muchísimos más. Y por eso muchas veces también pienso yo que el imaginario histórico, bueno, en México y en cualquier otro país, incluido nuestro, no se ajusta a la realidad histórica, ¿no? Pero eso es un tema, un asunto que el tiempo es el que lo soluciona. Pero que claro que sí, habría el turismo, si México lograse una estabilidad por ese triunfo, por lo menos una estabilidad creciente, abriendo espacios a las visitas del exterior, que se fueran abriendo cada vez más espacios, pues evidentemente no sería el 10º del mundo, estaría el quinto o el cuarto, porque es increíble la variedad, la riqueza en la flora, en la fauna, en la etnia, en la cultura que tiene México. Es un país admirable.
Lo que ocurre es que esos problemas terribles de asimetría por arriba, asimetría por abajo y, digamos, soledad, porque hay mucha gente que no lo sabe, de los que pues, México es un país norteamericano. Hay mucha gente que lo pone con Sudamérica. México es un país norteamericano, tan norteamericano como Canadá y antes de 1853 más norteamericano, porque era mucho más grande. Es decir, que México es la gran parte centroamericano y muy norteamericano. Y hay que saber esto, ¿no? Y decir, este México combinado con la potencia también turística de Estados Unidos y de Canadá, y además, digamos, la disparidad de precios, si yo tengo que ir a hacer turismo a Wichita, Kansas, pues lo mismo me sale mucho más barato irme a los templos, a las ventas, donde está la pirámide de las ventas, ¿no? Con lo cual, creo que tiene un gran potencial, siempre que arregle otros asuntos. El otro tema, la corrupción. Antes quisiera indicar una cosa. Tengo amigos viviendo en la frontera, a un lado y al otro, y por ejemplo, es muy típico allí, bueno, toda la cultura Tex-Mex es algo extraordinario de riqueza. Hay gente de todo Estados Unidos que va a visitar solo la comida, lo que es la lengua, porque es algo muy peculiar, y trabajan en México y duermen en Estados Unidos. Si me permite, abundando lo que usted decía, general, son riqueza étnica, riqueza lingüística, absolutamente. Entonces es un país realmente maravilloso. Corrupción. Y la corrupción, tengamos en cuenta una cosa fundamental. México ha tenido un Estado eficiente durante mucho tiempo de su historia y un Estado que ha funcionado francamente bien en etapas brillantes de su historia. Y no digamos ya la administración pública, que ha sido una de las mejores de toda América, del norte y del sur, así de claro. ¿Dónde se rompió? ¿Qué fue lo que ocurrió? La política. La politización y el nombramiento a dedo. Eso fue lo que empezó a acabar con todo. Los puestos asignados libremente por libre disposición del poder político, primero empezaron a costar puestos políticos y luego al final ya puestos burocráticos y de administración pública. Y al cabo de 2 décadas, todo el proceso que el PRI había llevado a cabo de forma eficiente con Alamán en los años 40, por ejemplo, que fue un buen presidente por lo general, estabilizó el país y le dio una estructura muy sólida, pues en los años 60 era ya algo grave en cuanto a la corrupción, porque todos los nombramientos, una parte fundamental de ellos, se habían provisto de una forma esotérica. Esa falta de ejemplaridad dentro de la administración pública por parte de los políticos, que son los que matan a la administración pública, pues al final afecta gravemente a esa, obvio, sensación de desamparo social que trasciende al conjunto social. Y ahí es donde surge ya la primera revuelta de Tlatelolco en los años 60, de la cual Octavio Paz dejó unas páginas prodigiosamente bien escritas. El proceso no ha mejorado. Los partidos, cuando se produjo la democratización, la caída de la hegemonía del PRI y la llegada del PAN al gobierno, no supuso una mejora de salubridad pública y el resultado ha sido el previsible. El PRD, el PAN y el PRI ya son vistos por una parte importante de la sociedad como 3 caras de un mismo triángulo, pero que no cambia nada. Si la gente no ve una esperanza de alternativa ética, no solo política, o sea, sino un cambio moral, la situación no se resuelve. Bueno, ahí hay ahora con las próximas elecciones, las de junio, que está Manuel Andrés López Obrador, que ha sido gobernador del Distrito Federal cuando era Distrito Federal, porque ya es un estado desde hace poco. Pero hay gente que teme que ese populismo que predica López Obrador sea una solución peor que la del tridente ese, que sea la misma cosa. Hay gente que quiere que México se reforme y que México avance y que México se vaya librando de esas pesadas cadenas que ahora mismo le atan, pero teme, digamos, que del otro lado, que está solo López Obrador y no líderes jóvenes como los que puede haber ya aquí, por ejemplo, que aglutinen a esa juventud de la que tanto espera. Bueno, el otro día leía a Enrique Krause, el historiador, decir que la juventud mexicana de ahora, los que tienen entre 15 y 40, deben renunciar a la adolescencia. O sea, los adolescentes que renuncien y se pongan a construir México de otro modo. Ni el populismo de Obrador, ni el continuismo de los otros 3 partidos, ¿no? Desde el gobierno de López Portillo hasta ahora, de forma regular y continua, todos los mandatarios del país han abogado por una política de regeneración moral, renovación moral, en fin, cada uno le ha puesto un nombre que
ha querido. Pero también los cárteles, muchos han surgido de acciones de autodefensa para quitar la corrupción. Por ejemplo. Lo que no podemos olvidar, y a mí es algo que me llama muchísimo la atención en particular, relacionado con el tema del turismo, ¿no? La capacidad de resiliencia de una nación como México, con universidades tan brutales como las que tiene, y obviamente hace que su gente sea muy culta. Y alto nivel universitario, gente muy preparada. Muy alto, de las mejores universidades que hay en instalaciones y en calidad de enseñanza. Yo soy una apasionada de México, así que soy muy poco objetiva en el tema ese. Y un turismo que, si ahora mismo la costa oeste se ha convertido en la parte más peligrosa del país, se va a la costa este, ¿no? Y se mantiene al alza, no como otros países, como pasa con Turquía o Egipto, otros que obviamente ha decaído, pese a que el problema de los cárteles lleva ya siglos existiendo. Aquí han hablado del populismo, y era una cosa que yo le iba a preguntar a usted, Jessica. Pero curiosamente no ha habido un partido verdaderamente populista, pensando con ese 50% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza, esas grandes desigualdades sociales. ¿Cómo no ha surgido un verdadero populismo? ¿Hay alguna razón por la que no haya surgido un populismo como están surgiendo en tantos lugares ahora mismo de Europa? Yo la razón que le veo que va a la línea de respuesta del tema de antes es que la sociedad mexicana percibe la política como una criminalidad organizada. No tienen un aliciente para dar una credibilidad a instituciones que se vayan a posicionar como políticas en el país. Da igual quién venga, estamos ahora, da igual el estado que sea, me viene a la cabeza Tamaulipas, por ejemplo. Cualquiera de los ponentes tiene el mismo calificativo por parte de la sociedad, que es un poco también lo que decía San Martín. Entiendo que en esa coyuntura la gente joven, incluso la proclive a cambiar las cosas, saben que quizá desde el plano en el que si no eres corrupto no puedes estar en él, no puedes entrar para cambiar las cosas. Exacto. Esa es la clave. Le pregunto yo a usted ahora, ¿se volverá a escapar el Chapo Guzmán? Porque esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Lo de perspectiva no significa que tratemos de adivinar. En la bola de cristal. Pero bueno, cuando se plantean escenarios futuros y cuando algo ya ha pasado 2 veces, pues nunca vamos a poder decir que no suceda. Pero bueno, esperemos que cuando se escape y le vuelvan a detener, pues seguramente aparecerá la grabación del programa de hoy, ¿no? Que lo habrá estado estudiando el Chapo Guzmán, ¿no? Bueno, es una situación, yo creo que ya... Claro, decimos, sería muy fuerte, ¿no? Ya, pero también ha sido muy fuerte la fuga anterior y toda la historia, además, vinculada a ello. Yo entiendo que los próximos días son muy importantes, ¿no? Hay ahora 30 días, desde el 20 y algo, me parece, de este mes de mayo, ¿no? Que se aprobó la extradición. Hay 30 días en los que sus abogados tienen que presentar amparo o no. Y claro, ese amparo, que lo pida o no lo pida, depende de las negociaciones que se están llevando a cabo entre sus abogados y las autoridades americanas, ¿no? Texas está enlazado también la política, Texas y California. Hasta las telenovelas, claro. Todo está en función de eso, pues veremos qué decisión toma, la primera en cuanto a amparo o no amparo. A partir de ahí todas las alternativas están abiertas. ¿Puede colaborar con Estados Unidos? Bueno, ¿hasta qué punto cuando sus hijos siguen también vinculados a Sinaloa, ¿no? ¿Hasta qué punto puede dañar las estructuras de lo que él creó para buscar una disminución de pena? Bueno, yo creo que lo primero ahora es esperar a ver qué sucede con la situación de amparo y a partir de ahí podemos abrir también otro tipo de escenarios. Le voy a preguntar ya la última pregunta antes de darles paso a que respondan ustedes a lo que quieran, un mensaje de futuro, de esperanza. Hablando de las telenovelas son un reflejo de la sociedad o crean sociedad en México? En mi caso yo soy alguien que no tiene ni televisión en casa, así que, pero últimamente, por temas además de ver qué similitud había precisamente con los temas reales, me ha dado por empezar a ver alguna. Me llama mucha atención eso de que dicen que la realidad siempre supera la ficción y con creces, ¿no? Ves que hay partes de esa historia que a los que nos gusta el tema se reflejan perfectamente en las novelas, y ves que hay mucha parte de un día a día de México, de cualquier proyecto o situación que podamos conocer allí en cada uno de nuestros trabajos, que supera muchísimo lo que sale en las telenovelas. Trayendo además a colación una de las últimas películas, La Dictadura Perfecta, ¿no? que hay una segunda parte, creo que de ella, ese juego de corrupción política, sobre todo con crimen organizado y con medios de comunicación, es el día a día de México. Sí, es un fiel reflejo, por desgracia. Muy bien. Pues vamos a hacer la última pregunta. Vamos, como hablábamos de este país, para nosotros tan sumamente querido por todos los españoles, vamos a intentar lanzar un mensaje de esperanza.
un mensaje positivo, ¿cuál sería el que usted lanzaría, José María? Pues, bueno, según algunos cálculos dicen la 12ª economía del mundo, nos iba a pasar a España, parece que no, que según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional damos un pequeño empujón también a España, y México podría estar en el 15º. Es un país atractivo para la inversión, es en el índice, en el Doing Business Index del año 2015 está situado en el número 38 del mundo. Una diferencia significativa con un montón de países que son muy atractivos, pero en los que cuesta tener unas condiciones mínimas de seguridad jurídica o de seguridad económica a la hora de invertir. En México sí lo tienes. Por lo tanto, con una economía que funcione y con un esfuerzo para poder limpiar primero, que es lo más difícil, fortalecer instituciones no es tan difícil, si ya las tienes limpias, el problema es la limpieza de esas instituciones. Yo creo que el panorama de México puede ser favorable, pero unido a todo ese cambio y esas políticas sociales y culturales, ¿no? Y pensando en un plazo de 20-25 años. Jessica, ilusión, vamos a mandarles ilusión. Es una sociedad joven y rechaza sus tumores, que ahora mismo son varias esferas, ¿no? La criminal, la política, que comentaba ahora que le dejé para el final el tema de medios de comunicación. Creo que tienen la capacidad, la fuerza, por esa juventud de sacarla, aunque cueste unos cuantos años del panorama, pero es un país increíble. Confiemos en la juventud. Mi general. Bueno, secundando lo que dice Jessica, creo que es un país en que la juventud, las bases han sido históricamente poco usadas, es decir, que el mismo PRI, que era un partido construido para los postulados de la revolución, no se hizo desde las bases, se hizo desde la cúspide. Empezó Plutarco Elías Calles, creo que fue, y luego ya Cárdenas, los otros crearon ese partido. La gran política, yo creo que en cierto modo ya se ha solucionado. Cuando hablamos de la transición española, decíamos que gobernaba Adolfo Suárez, luego gobernaría el Partido Socialista, y cuando volviera a gobernar otra vez, digamos, el centro derecha, se habría consumado la... Pues en México ha habido un símil, que es 71 años de PRI, que ya son años, y de un imperio disfrazado de República Federal, con un emperador sexenal. Luego ha estado 12 años gobernando dos presidentes, Felipe Calderón y Vicente Fox antes. 12 años el PAN, y ahora se ha cerrado otra vez el ciclo con el PRI. La gran política, digamos que en ese aspecto está, ahora hay que oír a la pequeña política. ¿Dónde está la lucha? La lucha está en los municipios, están las políticas culturales municipales. He leído hace poco que en las elecciones del 5 de junio se va a concentrar la lucha entre los partidos en el poder municipal precisamente, porque los municipios son la base. Y es evidente que también la ilusión que debe tener esa juventud que decía Jessica en empezar a crear algo que no sea ni lo visto ni lo por ver, que ya se ha visto por otra parte en Venezuela y compañía, ¿no? Sino algo que tenga una estructura consistente y que no sacrifique el Estado en función de la ideología, sino que conjugue ideología y Estado. Muy bien. José, terminamos con usted. México prevalecerá por un motivo fundamental, por la calidad humana de su pueblo. Son gentes extraordinarias, muy bien educadas, extremadamente patrióticas en el sentido más positivo del término, más allá del puro nacionalismo, aman su país, quieren lo mejor para su país, y eso se nota incluso entre la gente más joven, y quieren una mejora sustancial. Tienen una claridad de ideas extraordinaria y son personas extremadamente inteligentes y cualificadas. Y eso se nota incluso con un niño con 12, 14 años hablando con él, yendo a casa de los padres. Hay una calidad humana extraordinaria. Yo creo que México prevalecerá sobre todo los problemas que está teniendo actualmente y soy optimista respecto al futuro. Muy bien. Pues José, mi general, Jessica, José María, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos y, por supuesto, deseamos que todos estos mensajes de esperanza y de ilusión se materialicen, se cumplan, porque todos los españoles queremos enormemente a nuestros hermanos mexicanos. Y con esto nos despedimos y ya les emplazamos hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos y por oírnos. Cultura de corrupción. ¿A qué afecta también esto? Y México es muy llamativo al tema cultural o al tema social, ¿no? En el momento que capturan, por ejemplo, a un narco, a las 7 horas hay más canciones en YouTube
atribuidas a un capo de un cártel que a una persona como fue en su día Mandela o otra persona. Qué triste. El José María, también nos comentaba José que uno de los problemas es el narcoterrorismo. ¿Cómo está exactamente la situación ahora mismo? El enfrentamiento sobre todo entre bandas rivales, entre esas bandas rivales también con la policía, ¿cómo afecta a los ciudadanos? Porque se habla de auténticas barbaridades, se habla de decapitaciones, de desmembraciones, de violaciones sistemáticas. ¿Cómo está la situación ahora mismo con el narcoterrorismo? Yo no sería tan, quizás, no sé si utilizaría ese término, siendo cierto que cada vez vemos una evolución hacia fenómenos combinados y fenómenos híbridos. Evidentemente utilizan tácticas de ese tipo, pero a nivel como atentados en el propio sentido que solemos entender en Europa, en otros lugares, bueno, sería quizá un poco diferente. Nosotros hemos hablado en alguna ocasión, en algún documento que hemos publicado, de narcoinsurgencia, ¿no? Porque es el control de los espacios y todo lo que hay en el espacio, la política, la economía, las instituciones, la cultura y la sociedad, ¿no? En ese sentido sí. Pero sin duda, en la situación actual y en los últimos años se viene produciendo pues, una fragmentación del crimen organizado. Hay varios factores, está el descabezamiento de grandes líderes, todos los famosos grandes capos del narcotráfico que supuestamente acudieron a esa famosa convocatoria en Acapulco en el año 1989, en el que se divide el negocio del narcotráfico, ¿no? Organizada por Félix Gallardo, el padrino. Pues prácticamente todos están detenidos o han sido abatidos. Si bien son sagas familiares que también continúan, ¿no? Toman esa herencia. El fenómeno de esa cruenta lucha de tantos años entre este tipo de grupos y luego pues la falta de, yo creo, el entorno local como centro donde, de acción del narco, ese entorno municipal, ese entorno local no es capaz de ofrecer soluciones alternativas a los jóvenes, ¿no? Soluciones políticas, soluciones sociales. Yo creo que esos son los factores, o parte de los factores que han podido llevar, bueno, pues este fraccionamiento actual en el que, bueno, pues se juntan multitud de grupos, algunos son grupos armados al servicio de grandes cárteles. Los cárteles, digamos, los grandes cárteles han bajado su capacidad de influencia, quizás, bueno, Sinaloa y el emergente nuevo cártel de Jalisco Nueva Generación sean los más pujantes. Por lo tanto, ahora mismo, bueno, estamos en una situación de una batalla de todos contra todos, ¿no? Y eso. Nos comentaba el José María y también José, mi general, que esto afecta, pero no a todo el país, es este narcoterrorismo, narcoinsurgencia, como apuntaban. Entonces, hay gente que apunta que México es un estado fallido, en el sentido que no es capaz de controlar todo su territorio, a toda su población. Pero quizá no deberíamos, para hablar con mayor propiedad, decir un estado con fallos más que un estado fallido, que es una palabra mucho más gruesa. Sí, en el 2010, en la Secretaría de Estado norteamericana se contemplaba a México como un estado fallido. Es evidente que no todo el territorio de México, ni mucho menos, está sin control por parte del gobierno. Hay 8 estados fundamentalmente en los que el descontrol del gobierno es más acusado, y en algunos de ellos, como en Michoacán, pues han creado grupos paramilitares y han tenido que desplegar el ejército para desarmarlos. Incluso adoptar una solución que es integrarlos en milicias rurales y darles una cierta, credibilidad legal, ¿no? Pero no, evidentemente no es un Estado fallido, siempre ha sido un Estado débil. Es decir, que la situación del Estado mexicano como institución, desde su independencia, casi es un Estado que no tiene la fuerza suficiente ni siquiera para mantener sus fronteras. Prueba de ello que entre 1835, en que perdió Texas, y como también les decía en un programa anterior, es uno de los referentes ya en España sobre el análisis de inteligencia, análisis de seguridad internacional, y es un grandísimo prestigio y un grandísimo honor que hoy nos acompañe en este programa. Jessica, bienvenida. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a José María Blanco. El José María es el director, nada más y nada menos, que del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil, es decir, un sitio muy importante, serio, solvente, riguroso, y por lo tanto también nos va a aportar muchísima luz a lo largo de este programa. José María, bienvenido. Un placer. Pues comenzamos ya con la primera pregunta que le voy a lanzar a José. José, parece mentira que un país
tan rico, absolutamente en todo, con casi 120 millones de habitantes, 4 veces España, 12.000 kilómetros de costa, con naturaleza exuberante, variada, rico en agricultura, en minería, en agropecuaria, absolutamente en todo, y por supuesto en recursos energéticos. ¿Cómo puede vivir, en cierto sentido, en el pequeño caos en que se encuentra, o por lo menos que nos llega a nosotros que viven ese caos? ¿Qué sucede en este país exactamente, José? México es un continente en sí mismo. México abarca todo. Y esa es su historia, desde el siglo XIX en que se constituyó como Estado-nación. Hay que tener presente que México, como tal, ha tenido épocas de enorme desarrollo, siendo una potencia más avanzada que España y que otros países de Europa, por ejemplo, durante largas décadas, y México ha tenido recaídas, como también le ha ocurrido a muchos otros países. El problema actual está bastante concentrado en unos territorios muy determinados. El resto del país sigue funcionando francamente bien, en líneas generales, pero se están generando unas, digamos, desuniones y unos problemas masivos que están afectando por general incluso la moral cívica. La incapacidad que ha demostrado una parte de los poderes públicos para combatir la criminalidad organizada ha derivado en fenómenos de paraterrorismo. Y este es una de las cosas fundamentales del desmoronamiento de la moral pública, en el sentido fundamental del término. O sea, tenemos policías que están desmotivados, tenemos militares que están desmotivados. ¿Por qué? Porque no ven ejemplaridad moral en aquellos mandos que debieran dirigir el país, tanto en la política como en sus propios estamentos. El resultado es el previsible, hundimiento moral. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Pero en tanto no se restaure la moralidad pública en México, siguiendo parámetros weberianos, dicho claramente, el problema no se resolverá. No se va a resolver con dinero, no se va a resolver con más inversiones, se tiene que resolver con buenos y eficientes servidores públicos que den ejemplo y que sean honrados, en su vida privada y en su vida profesional. Entonces, por lo que nos cuenta José, Jessica da la impresión de que el principal problema pudiera ser la corrupción. Corrupción no solamente en los estamentos, a lo mejor policiales, o en la burocracia, sino incluso en el estamento político, que debería ser el que debería dar el mayor de los ejemplos a la ciudadanía. ¿Coincide usted con esa opinión, Jessica? Sin duda es un problema flagrante en México, ¿no? Se acaba de publicar a principios de año otra vez el barómetro de corrupción e índice de paz también de México. México a nivel de corrupción, dentro del listado de 183 países creo que está en torno al 60 y pico puesto, en un nivel muy alto de corrupción, pero si nos fijamos en países solo de OCDE está en el último puesto. Eso en términos generales puede quedar muy abstracto, pero si nos fijamos en México, en la estructura que tiene, tenemos que entender que si bien en muchas naciones tenemos corrupción, ¿no? Y siempre tenemos que hablar de nuestra primera, en México es algo generalizado en todas las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Policiales, obviamente, militares, obviamente. Un policía en México cobra menos de la mitad de un sueldo de, por ejemplo, una persona de seguridad privada, ¿no? Ya ahí tiene mucho que ver con el tema de la cultura, la formación, esa moralidad que se les pide, esas exigencias que tienen para entrar en el cuerpo. A nivel de instituciones públicas, gubernamentales, son esferas totalmente corrompidas. La única forma de un crimen organizado de actuar en un país es tener acceso a la esfera, por ejemplo, política. ¿Para qué? Para poder actuar, ¿no? De forma tranquila. Obviamente es otra parte más de actuación de ellos, pero a nivel también social. Igual que hay una cultura de violencia en muchos países de este entorno, hay una Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de México. Llevamos mucho tiempo intentando hacer un programa sobre nuestros hermanos iberoamericanos, nos lo han pedido todos ustedes, ha sido una reivindicación constante que parecía que habíamos olvidado a esa parte del mundo y desde luego no la habíamos olvidado porque, como digo, para nosotros son países muy queridos con los que compartimos historia, cultura, tradiciones, lengua y hasta religión.
y por lo tanto, como digo, no les habíamos olvidado en absoluto y de hecho hoy empezamos con este programa sobre México que continuaremos con otros países. Y para hablar de este país tan sumamente querido, contamos con nosotros, con un invitado que es la primera vez que acude, con otros ya conocidos de ustedes y les voy a pasar a presentárselos. Empezaríamos por José San Martín, profesor de la Universidad de Alicante, pero sobre todo un grandísimo experto en análisis de inteligencia, en seguridad internacional y también en blanqueo de capitales. José, bienvenido. Muy amable. Continuamos con el general de brigada Marín Bello Crespo, ya el conocido de ustedes. Como les dije en un programa anterior, cuando yo era cadete, a él ya le conocía como una persona de reconocido prestigio en España, precisamente sobre los temas de geopolítica, de geoestrategia, una persona absolutamente solvente y que también nos dará muchísima luz sobre este país, como digo, tan querido que es México. Mi general, bienvenido. Muchas gracias. Continuamos con Jessica Cohen, esta chica tan sumamente joven, pero que